Genial. Los saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesús. Espero que cada uno pueda encontrarse bien ahí en su lugar cuando observen esta clase y los que están en vivo también sean bienvenidos. En esta clase de hoy vamos a estar hablando un poco de los paradigmas emergentes de liderazgo y también vamos a hablar un poco de aquellas cosas que quizás hacen caer al líder. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la clase pasada? Que tenía que ver con la integridad, con distintos desafíos de mantener esa integridad. Y bueno, un poco esto va a ser los temas que vamos a estar abordando en la clase de hoy, nuestra anteúltima clase. Pasó tan rápido todo este tiempo y damos gloria a Dios porque Él permitió que podamos disfrutar de cada momento. Bueno, hoy están trabajando en casa, así que por ahí hay algunos ruidos, no se preocupen. En el caso de que no se entienda, me avisan y vemos cómo vamos solucionando. Vamos a estar orando para iniciar la clase. Les invito a orar. Bendito y soberano Señor, glorioso Padre, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias te damos por la vida que tú nos regalas, Señor. Gracias por este bello día también que tú permites que disfrutemos. Te pido, Señor, que tú puedas dirigirnos en esta clase que vamos a tener hoy, que tú puedas llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos tener entendimiento de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas tocando nuestra mente y nuestro corazón con cada palabra, Señor. Te quedas con nosotros, Señor, te lo pedimos. Acompáñanos y dirígenos, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a estar compartiendo la diapositiva. Muy bien, vamos a terminar un poquito con lo que nos quedamos hablando la clase pasada, que tenía que ver, para recordar, hablamos de la integridad y estuvimos hablando de cómo hay distintas maneras de terminar con nuestro liderazgo. ¿Se acuerdan de esto? Que podemos terminar bien o podemos terminar desviándonos, terminar mal el llamado que el Señor nos hace. Habíamos analizado que hay un gran porcentaje de líderes que no terminan bien su llamado y estuvimos viendo un poco las causas de esto. Y nos quedamos en esto, que vamos perdiendo nuestra integridad un paso a la vez. Y hay distintos motivos, distintos pasos que podemos ir dando que nos hacen perder la integridad. Y tiene que ver con el dinero, con el sexo, con el poder y con el orgullo que podemos llevar o estar cargando. Y vamos a empezar a analizar estos cuatro motivos o problemas incluso que nos hacen terminar con nuestra integridad. Y el primero es el amor al dinero. Es cuando comenzamos a correr detrás de algo que nos aleja cada vez más de nuestro Señor Jesús. Dice Primera Timoteo, su verso 6, perdón, su capítulo 6, su verso 10, nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Por codiciarlo, por querer más y más y más, por tener más recursos, más dinero, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. Terminaron errando el camino. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 2 dice, ¿y qué habrá hombres amantes de sí mismos? Ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, amantes de sí mismos, que codicien más, que quieran más para sí. Y eso tiene que ver con el amor al dinero. ¿Cuántas veces estamos tan aferrados a querer conquistar más, querer más, tener más recursos y nos enfocamos tanto, pero tanto en eso que nos desviamos del camino? Dejamos de servir en la iglesia porque estamos demasiado tiempo ocupados en generar recursos para nosotros. Está bien que trabajemos, obviamente, está buenísimo, Dios nos pide que trabajemos, pero tenemos que buscar un equilibrio en el por qué
lo estoy haciendo. Cuando, cuando busco todo el tiempo estar generando riquezas, amontonando riquezas, posiblemente me estoy desviando del camino que Dios espera que estemos caminando cada uno de nosotros como líderes. Entonces, una de las cosas que nos hacen perder la integridad es el amor al dinero. Cuando yo amo el dinero, me vuelvo idólatra, porque el dinero es un Dios. Cuando nosotros le prestamos más atención a generar riquezas para nosotros mismos, nos volvemos idólatras a Dios. Nuestro amor está hacia el dinero y no hacia Dios. Ahí es donde nos hallamos en ese grave peligro de perder nuestra integridad como líderes. La respuesta de Dios en torno a esto: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente ¿qué? ¿Qué nos dice el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un texto tan conocido que nos repiten muchísimas veces, pero que a menudo se nos olvida. Se nos olvida vivir de esta forma. Somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y a entender y comprender que todo lo demás será añadido por nuestro Dios. Él sabe qué es lo que necesitamos y cuánto necesitamos. Él provee para los suyos, dice la palabra. Tenemos que tener esa confianza en nuestro Dios. Esa es la respuesta que nos da nuestro Dios. Una respuesta que la escuchamos muchas veces, pero muchas veces también nos olvidamos de practicarla. Otra, otro de los asuntos que nos hace perder la integridad tiene que ver con el sexo. Y nos dice en Proverbio 2, 16 al 19. Quiero ver si... A ver, segundo. ¿Alguien me lo puede leer? Porque justo me tapa la pantalla. En lo que está, lo que dice en Proverbios 2, 16, 19, Sí, sí, sí. dice, te librarás de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. Quien a ella se allega, no vuelve jamás, ya no reencuentra los senderos de la vida. Gracias, gracias, Angélica. Qué fuerte, ¿no? Lo que nos dice la palabra en Proverbio. Que no nos añademos, que no tengamos nada que ver con ese tipo de mujer. Y también va referido a los hombres, ¿no? Que podamos ser fieles en nuestro matrimonio, que podamos cuidar, porque sabemos que el sexo es un regalo de Dios. ¿Para disfrutar dónde? Dentro del matrimonio. Cuando eso sale de nuestro matrimonio, comienza a ser adulterio, fornicación y tantos otros pecados que nos alejan de Dios, que manchan nuestra integridad. Efesios 5:3 dice, entre ustedes ni siquiera debe hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Ni siquiera deben hablar, dice el Señor, de estas cosas. Porque cuando comenzamos a pensar en esto, posiblemente terminamos consumando ese pecado, cayendo en eso. Debemos alejarnos de todo esto, porque ustedes son santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Somos llamados a vivir en santidad, hasta entrar a ese proceso de purificarnos cada día, de ser más parecidos a Jesús, de ser un mejor reflejo de nuestro Señor. Dice abajo, el sexo es un precioso regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio se debe disfrutar, no fuera. Y hoy muchos líderes terminamos mal o terminan mal porque caen en estos tipos de pecados, caen en la infidelidad.
Y es ahí donde todo su ministerio termina mal, donde todo su llamado acaba mal, donde terminan siendo descalificados por estos actos que cometen. Tenemos que cuidar nuestra parte sexual. La respuesta de Dios nos dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos a Dios. Busquemos de nuestro sumo sacerdote. Busquemos de aquel que nos entiende, porque también tuvo que pasar por todo esto. Acerquémonos confiadamente, dice la palabra. Busquemos ayuda, busquemos apoyo en nuestro Señor Jesús para poder vencer estas tentaciones. Sigue diciendo, otra de las cosas que por ahí terminan desviándonos es el querer poder, querer más y más poder y autoridad ante nuestros hermanos, ante nuestro ministerio, ante las personas. Y está el ejemplo muy claro de Simón el Mago, que dice así, en Hechos 8, su verso 18 al 21, dice, al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de mano de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí de este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero parezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. ¿Qué quería Simón? Quería tener ese poder. ¿Para qué? Para ser reconocido, para tener poder, para tener autoridad, para decir yo puedo hacerlo. Mírenme a mí. Es tan fuerte esto, ¿no? Y cuando los líderes caemos en esto, nuestro ministerio va a terminar mal. Porque, ¿qué le contestó Pedro? Porque en tu interior no eres recto ante Dios. Todo lo que hay en nuestro interior sale al exterior. Esto se puede ver, se puede reflejar. Lo vamos a poder percibir cuando estamos cayendo en eso. Tenemos que analizar nuestro liderazgo. ¿Estoy queriendo ser yo glorificado con mi liderazgo? ¿O busco glorificar al Padre? Liderazgo es influencia. Recuerden siempre esa definición, es influencia, pero el abuso del poder trae serias consecuencias. Yo puedo influenciar de manera positiva, que edifique, que construya, o de manera incorrecta, de manera negativa, donde busco destruir, donde busco provechos personales. ¿Cómo estoy viviendo mi liderazgo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tengo este sentimiento como lo tenía Simón el Mago? ¿Estoy siendo recto en mi interior ante Dios? Tenemos que analizarnos y tenemos que hacernos estas preguntas. La respuesta de Dios. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Fue lo que dijo Jesús cuando estaba siendo llevado a esa condena injusta que iba a pagar. Tenía el poder para hacerlo, pero sabía cuál era la voluntad de su Padre. Nuestro Dios nos da autoridad.
pero tenemos que saber dominar esa autoridad, controlar eso y que no se nos suba los humos a la cabeza. Más. Pero comprendía que él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la respuesta de Dios ante el poder. Y el otro es el orgullo, que solemos predicar, solemos hablar mucho acerca de este tema, solemos mencionar el tema del orgullo, pero muchas veces nos cuesta vivirlo en nuestra práctica diaria. El orgullo va delante de la destrucción, dice la palabra, y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16-18. ¿Qué hace el orgullo? Trae destrucción. La arrogancia, el no querer reconocer nuestros errores, nos hace caer. ¿Estoy cargando con orgullo en mi corazón? ¿Tengo arrogancia en mi vida? Vemos la imagen que puse ahí en la diapositiva y dice, a veces es difícil soltarlo, pero es necesario. No es fácil soltar el orgullo, ¿no? No lo es, pero es algo necesario para que podamos ir creciendo como líderes. Creciendo en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Que podamos influenciar de una buena forma cuando soltamos nuestro orgullo. Cuando dejamos nuestro ego, nuestro yo de lado. Recuerden lo que dice la palabra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cuando menciono esto, tengo que entender que estoy diciendo que voy a soltar mi yo, que mi orgullo va a quedar en el olvido. Eso es lo que somos llamados a hacer. ¿Y cuántas veces somos tan orgullosos? ¿Cuántas veces queremos imponer nuestras ideas o nuestra forma de hacer las cosas? Porque yo digo que se hace así. Porque yo. Cuando en realidad tenemos que decir que sea la voluntad de Dios. Que sea como Dios disponga y como Dios crea que sea lo mejor. Muchas veces nos ponemos a nosotros en primer lugar y no a Dios. Y tiene que ver con el orgullo en nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Es la humildad. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesús? Vivió en este mundo con humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Consideren a los demás mejores que ustedes. No nos creamos, como dijo, no me acuerdo si fue en esta clase o lo dijo alguien, no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. No nos creamos los más importantes, los mejores. No nos pongamos en esa posición de ego, de orgullo, sino que seamos humildes. Busquemos que los que están a nuestro alrededor crezcan, florezcan. Eso es lo que tiene que buscar un líder, eso es lo que tiene que hacer un líder. Y somos llamados a esta humildad. Somos llamados a reflejar el carácter de Dios, las cualidades de nuestro Señor Jesús. Y la que más abunda es la humildad, el amor. Vivamos de esta forma y dejemos de lado toda esta bolsa pesada que es el orgullo. Hay otros factores que intervienen que hacen que este porcentaje del 70% de los líderes que terminan mal siga creciendo y tiene que ver con esto. Uno de ellos es, dejamos de escuchar y de aprender. Es cuando decimos, yo ya me la sé todo. No necesito estudiar más, no necesito buscar más, ya leí la Biblia entera, ya dejo de escuchar a mi pastor, dejo de escuchar al sobredor, dejo de escuchar a mi maestro, dejo de escuchar, ya no me interesa porque yo sé todo. Cuando me pongo en esa posición de arrogancia, como hablábamos hoy,
de que yo lo sé todo, estamos errando. Cada día tenemos algo que aprender, algo que cambiar, que transformar en nosotros. Y necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios y aprendiendo de ella. No nos cerremos en la idea de que yo ya sé. La respuesta de Dios sigue aprendiendo. Presta tus oídos a escuchar su palabra y a comenzar a vivirla cada día. Lucas 2:52, un texto muy conocido que dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, buscaba aprender cada día. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí, dice Jesús. No hagamos oídos sordos a las enseñanzas de nuestro Señor. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que podamos encontrar paz, descanso en nuestra vida. Para ello tenemos que aprender a observar y a vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, cada día de nuestra vida. No se cansen de aprender. Hoy están estudiando el seminario y gloria a Dios por ello. Cuando terminen este seminario tienen que seguir estudiando, seguir buscando, seguir creciendo en gracia, seguir estudiando la palabra y meditando en qué quiere Dios para mi vida. No estudiemos solo por estudiar o solo por resaltar o por querer ser más sabios como la sabiduría del mundo, ¿no? Sino que estudiemos para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a nuestra iglesia. Esta es la respuesta de nuestro Señor. Otro de los asuntos o de las cosas que suceden que hacen que terminemos mal es que dejamos de vivir por nuestras convicciones y se debilita nuestro carácter. Dejamos de vivir por lo que cree. Ya la fe no me motiva, ya perdí la pasión. Comencé a creer en cualquier cosa. Ya mis valores, que son los valores del reino, los que están impregnados en nosotros, que tenemos que vivirlos, ya carecen de sentido en mi vida. Cuando dejamos que esto suceda, terminamos mal. La respuesta de Dios afirma y examina tu corazón. Examina lo que hay ahí adentro. Salmo 139, 23 y 24 dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que Él examine nuestro corazón, que examine nuestra mente? Que mire lo que hay ahí adentro y que comience a moldear, que comience a trabajar. ¿Cuántas veces le permitimos a Dios hacer esto? ¿Se lo estamos permitiendo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Permitimos que Dios examine? ¿Permitimos que Dios nos guíe por el buen camino? Somos llamados a frenar un momento y analizar nuestra vida. ¿Qué hábito tengo que dejar en mi vida? ¿Estoy creyendo en Jesús? ¿Mis valores reflejan los valores del reino? ¿Refleja Jesús lo que hago, mis acciones? ¿Vivo por fe en el Hijo de Dios? Son preguntas que nos hacen pensar y analizarnos a nosotros mismos. Un líder que no se toma un tiempo para analizar su carácter, para analizar su corazón y pedirle a Dios que lo examine y que lo ayude, es un líder que va a terminar mal. Tristemente es un líder que va a terminar mal su llamado.
Constantemente necesitamos de la guía y del examen de nuestro Dios. Necesitamos que el Señor nos limpie más y más de nuestra maldad, como dice la palabra. Necesitamos de Dios. Dejamos de caminar en conciencia de nuestra influencia y mejor contribución. Ya no nos interesa dar lo mejor de nosotros a la hora de servir. No buscamos reflejar nuestra mejor versión. No buscamos reflejar una integridad verdadera. Hago lo que puedo como puedo en el tiempo que me sobra. No damos lo mejor de nosotros. Y estamos sirviendo al Rey de Reyes y no estamos dando lo mejor. Es ahí donde vamos a terminar mal nuestro llamado. La respuesta de Dios: renueva tus compromisos, renueva tu llamado con el Señor. Pídele a Dios en oración que Él encienda esa llama nuevamente, esa pasión por lo que Él te está llamando a hacer, que renueve tus compromisos. Nos dice la palabra, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Después nos dice Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Renueva tus compromisos. Hoy tenemos que estar preparando a otros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con el llamado que el Señor me hizo? Creo que somos llamados a pedir más pasión al Señor, a pedir de su llanura, a pedir que Él renueve ese compromiso, que Él renueve nuestro llamado, que nos fortalezca, que nos haga fuerte para seguir adelante, corriendo esta carrera. No tengamos miedo de decirle al Señor, me siento cansado, me siento debilitado, ya no puedo más. Seamos honestos ante Dios. Contémosle lo que nos sucede, cómo nos sentimos en nuestro ministerio, en nuestro llamado, y pidamos que Él renueve nuestras fuerzas, que Él vuelva a encender esa llama dentro de nosotros. Seamos sinceros con nuestro Dios. Y por último, perdemos nuestra relación íntima con Dios. Cuando nos enfocamos en otros asuntos, cuando no tenemos una relación cercana con Dios, y fue lo que hablamos en toda la materia, cuando no estamos íntimamente conectados con Dios, vamos a terminar mal nuestro llamado, porque vamos a empezar a alejarnos de Dios. La respuesta de Dios: sé más intencional en tu relación con Dios. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Lo que más anhelo es estar en la presencia de Dios. Que ese sea el deseo para cada uno de nosotros. Salmo 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Devuélveme el gozo de la salvación. Busquemos, como el siervo jadeante busca agua, busquemos al Señor. Busquémoslo en lo profundo, como ya lo estudiamos en una de las clases. Necesitamos una relación fuerte, una relación genuina y cercana con nuestro Padre, para que nuestro llamado recobra sentido. Volvamos a la fuente.
mencionados es un peligro presente en tu vida. De todo lo que hablamos, de la integridad y de todos estos factores que a veces nos hacen terminar mal nuestro llamado, ¿cuál es el que está presente en tu vida? Quizás es uno, quizás son varios. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestro llamado y veamos qué es lo que está influyendo de forma destructiva en nuestro ministerio. La oración del que quiere terminar bien. Dice así: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hechos 20:24. Pidamos al Señor para terminar bien esta carrera, este llamado que Él nos hace. Que Él sea nuestro director. Amén. Creo que es muy interesante todo esto que estuvimos viendo acerca de la integridad, acerca de las cosas que muchas veces nos desvían del camino, que hacen que terminemos mal nuestro llamado, ese llamado que el Señor nos está haciendo. Otra vez les repito, y van a decir, parece una lora la profe que todo el tiempo repite lo mismo, pero somos llamados a analizar nuestra vida. Somos llamados a ver qué está sucediendo dentro de nosotros. Es aquello que pedir a Dios que nos ayude a quitar para realmente ser un buen testimonio de nuestro Señor. Así damos por terminada esta parte que tiene que ver con la integridad, con las cosas que nos desvían del camino. No sé si alguien quiere compartir algo. Bueno, si no es así, vamos a compartir la segunda diapositiva, que es un tema muy lindo, que ver con los paradigmas emergentes de liderazgo. Y en la clase de hoy, en esta segunda parte, vamos a estar viendo la modernidad y sus consecuencias. ¿Qué pasa con todo este siglo XXI en el cual estamos todos viviendo, ¿no? ¿Qué está pasando en la realidad de nuestro entorno, de lo que nos toca enfrentar y vivir cada día? Y tenemos que, para poder ejercer bien nuestro liderazgo, tenemos que conocer la realidad en la cual estamos viviendo. No voy a poder ejercer bien mi liderazgo si no conozco la realidad de mis hermanos, si no conozco la realidad social en la cual estamos todos involucrados. Tenemos que conocer qué está pasando a nuestro alrededor para poder llevar adelante un modelo correcto de liderazgo, un modelo sustentado en Jesús. Y por ello quiero, bueno, comentar algo, ¿no? Como introducción. Muchos de nosotros nacimos en el siglo pasado, en el siglo XX, y somos hoy como esa bisagra que une ambos siglos, que unen el siglo XX con el siglo XXI. Somos personas bisagras, en el buen sentido de la palabra, sin ofender a nadie. Es decir, que aprendimos muchas cosas del siglo pasado, nos criamos en el siglo pasado y hoy tenemos que enfrentar el movimiento nuevo, toda esta modernidad, este avance tecnológico y de tantos aspectos, hasta científico y demás, que trae el siglo XXI. Es un avance muy acelerado. Y nosotros nos toca hacer este traspaso del siglo pasado al nuevo siglo. Y muchas veces es difícil este traspaso. Es difícil adaptarnos o entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque fuimos criados de una manera diferente.
crecimos con modelos de liderazgo quizás distintos a lo que se está viendo hoy socialmente y eclesialmente también. Y tenemos que saber cómo adaptarnos o qué me va a seguir sirviendo del siglo pasado y qué quizás voy a tener que cambiar o modificar y qué rechazar de de esta modernidad y de este nuevo siglo que estamos enfrentando. Somos llamados a analizarnos de nuevo, a ver cómo está nuestro liderazgo, nuestro modelo de liderazgo, si realmente está sustentado en la palabra. Y es lo que vamos a estar viendo un poco hoy, y vamos a estar viendo cómo tantas corrientes, tantas cosas van influenciando en nuestro liderazgo y que muchas veces terminan destruyendo el liderazgo verdadero, el modelo verdadero que es Jesús. Todo esto vamos a estar viendo en la clase de hoy. Hay hay una frase que realmente fue muy dura cuando la leí y se las voy a compartir. Un autor mencionó esto. En la historia de la humanidad hubo dos caídas. La primera llevó a la expulsión de los seres humanos del huerto del Edén. Y la segunda caída tuvo lugar cuando nosotros le devolvimos el favor a Dios. Es muy fuerte la frase, muy fuerte. Y es lo que está pasando en la sociedad, es la realidad que se está viviendo hoy. Estamos dejando a Dios fuera de nuestra vida. Lo estamos expulsando del centro. Le estamos quitando la corona a nuestro Dios. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Ya no hay un interés por, por ver cuál es la voluntad de Dios. Ya no hay un interés por obedecer los mandamientos. Ya carece de sentido y es la realidad de nuestra sociedad. Hoy, en la educación, no se habla de Dios. Los negocios, la política, el Estado, todo se separa de Dios. El ser humano dice, ya no necesito a un Dios. Yo lo puedo hacer. Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy. Es la realidad que estamos experimentando hoy. Y nuestro liderazgo tiene que influenciar en esa realidad y tiene que reflejar a Jesús. Es lo que tenemos que transmitir hoy. Fuera de Jesús no hay esperanza. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando todo a nuestro alrededor está tan desvirtuado, tan alejado de los planes de Dios. Cuando todos a nuestro alrededor están expulsando a Dios del centro. Creo que somos llamados a marcar la diferencia. Y lo vamos a poder hacer si nos mantenemos fieles al modelo de liderazgo que estableció Jesús. Recuerden, un modelo espiritual, perdón, un modelo que primero se centra en Dios y en su palabra, un modelo que tiene en base la espiritualidad, un modelo que es servicial, que sirve, que es llamado a servir como Jesús como Jesús vino a servir, y un modelo que transforma, que cambia. Si llevamos eso adelante, si nos mantenemos fieles a ese modelo que nos enseña Jesús, vamos a poder vencer esta realidad. Y vamos a estar analizando un poquito qué es lo emergente, qué se entiende por palabra cuando hablamos de algo emergente. Y tiene que ver con algo que está en auge, que en algo, por algo, le voy a leer una definición. Es la idea de aquello que surge como una respuesta a lo que está sucediendo, donde la situación que vivimos nos hace replantearnos nuevos paradigmas. Y el paradigma es lo mismo que decir nuevos modelos. Tiene que ver con los modelos, con qué modelo de liderazgo se está ejerciendo hoy, tanto en la sociedad y muchas veces dentro de nuestra iglesia incluso. Y vamos a analizar un poco esto. Ay, es tan complicado a veces entender que esto está pasando dentro de nuestra iglesia. A veces no queremos, no queremos chocarnos con la realidad, pero tenemos que chocarnos con esa realidad y comprender que esto está entrando a nuestra iglesia.
está entrando nuestro liderazgo y tenemos que tratar de quitar todo esto. Y vamos a analizar algunos fenómenos que, que trae consigo la modernidad, lo que estamos experimentando hoy, en este siglo XXI. Y uno de ellos es la secularización. Son como alrededor de 9 fenómenos los que vamos a analizar, así que vamos viendo si nos alcanza el tiempo hoy y si no, seguimos la clase que viene. Bueno, el primero es la secularización. Seguramente muchos de ustedes han oído escuchar la palabra secular, separado, dejar aparte, quitar, hacer una separación. Esto por un lado, aquello por otro. Eso es lo secular, la secularización. Y bueno, muchas veces escuchamos por ahí decir, en la iglesia hago esto, pero en mi trabajo secular, y usamos mal esa palabra, porque nosotros como cristianos no tenemos una vida secular, una vida separada a Dios, sino que empezamos a vivir a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que realmente hacer nosotros. No podemos separar a Dios de nuestro trabajo, separar a Dios de nuestros estudios, separar a Dios de mi vecino. No, no puedo. Tengo que llevar a Dios en todo momento y en todo lugar. Tiene que estar con nosotros. Pero tristemente no es lo que está sucediendo muchas veces. Vamos a leer la definición. Proceso mediante lo sagrado, lo divino y lo espiritual es eliminado del contexto cultural. Es separado. Entroniza lo que es de este mundo. El Estado se separa de la religión. La ley ya no se basa en lo que Dios dispuso. Por un lado está lo que puedo decir en público, por otro lado es lo que me guardo en privado. Separamos, separamos, separamos. Mis creencias por un lado, mi trabajo por el otro. Vivimos una vida en lo secular. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con un ejemplo, ¿no? De que en el siglo XVI, en el siglo XV más o menos, Europa era la cuna de la fe. Era tan grande todo del protestantismo, ellos eran lo que empezaron a evangelizar, incluso evangelizaron en nuestro continente. Pero ¿qué sucede hoy con Europa, que era la cuna de todo esto? Hoy es la cuna del ateísmo. Han comenzado a sacar a Dios de sus vidas. Hoy nosotros, nuestro continente, va a evangelizar a Europa. Y esto sucede por esto, por la secularización, no dejamos a Dios de lado, ya no nos interesa, lo separamos. Y por ahí decimos, sí, pasa en Europa, queda lejos, pero en realidad te está pasando en nuestras iglesias. Hay una frase de White, de este autor, que dice, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche pudo haber proclamado que Dios está muerto, pero aparentemente unos pocos americanos asistieron al sepelio. Este autor decía que Dios no existe, que Dios está muerto. Pero el otro dice que pocos se importaron por ir al sepelio. No le damos importancia a Dios. A eso se refiere esta frase, no le estamos dando la importancia a Dios. No lo estamos haciendo rey del universo y señor de nuestras vidas. Porque no nos interesa muchas veces. Y decimos, sí, esto pasa solo en la sociedad, fuera de la iglesia, solo allá en Europa, solo allá en otros lugares. Y no, no es tan así. ¿Cuántas veces, le voy a dar un ejemplo y no quiero que nadie se ofenda con este ejemplo, pero cuántas veces encerramos a Dios en el templo? ¿Cuántas veces solo visitamos a Dios el día sábado? Nos acordamos de adorarlo, de exaltar su nombre, de hablar con Él, solo el día sábado. Y cuando termina el sábado, vuelvo a mi vida normal. En mi trabajo no comparto a Dios, me comporto con una actitud que no tiene coherencia ante Dios.
porque lo encierro, lo separo de mi vida. Allá soy una cosa, acá soy otra. Gloria a Dios que tengamos un día de reposo, que juntos como hermanos podamos alabar a Dios, que nos congreguemos. Gloria a Dios por ello, que lo podamos hacer. Pero nuestra vida espiritual tiene que trascender, ir más allá de eso. Tenemos que seguir adorando a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Somos llamados a alabar a Dios con todo lo que somos, con mi forma de comportarme, de hablar, de accionar, en mi trabajo, en cada lugar en el que estoy. Soy llamado a adorar a Dios. No puedo encerrar a Dios solo en el templo. No puedo ir de visita a verlo a Dios. Dios me tiene que acompañar todos los días. Tengo que buscar de la presencia de Dios cada día de mi vida, en cada lugar en el que esté. Está sucediendo esto. Estamos dejando que la secularización entre en nuestro liderazgo, entre en nuestra vida, entre en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Analicemos nuestro liderazgo. ¿Estoy dejando entrar este fenómeno, esta corriente? Otro de los fenómenos, que es el segundo, tiene que ver con la privatización de la fe. Y este va muy ligado al fenómeno anterior, a lo secular, va muy ligado a ello. Vamos a ver por qué. Dice, es permitido que la fe sea abrazada de forma privada, en lo privado, pero debe permanecer privadamente y no demostrada de forma aparente o abierta. Abrazamos la fe, sí, pero en lo privado. No comparto mi fe con otro. En mi trabajo ni siquiera saben que soy cristiano. En la escuela, en la facultad, no le cuento a nadie que creo en Dios. Y no doy demostraciones claras de que Cristo está en mí. No lo comparto, no. Mis actitudes quizás carecen de sentido. ¿Por qué? Porque solo lo vivo en lo privado. Esto sucede mucho también. Miren esto, lo que decía el creador de McDonald's. Creo en Dios, la familia y McDonald's. Y en la oficina, este orden está revertido. Es decir, en la oficina, primero va McDonald's, la familia, y allá, por último, muy lejano, va Dios. Esto tiene que ver con la privatización de la fe. Depende del lugar donde estoy, depende del orden o el lugar que le doy a Dios. Es muy interesante. A veces le damos, mientras estamos en nuestro trabajo, solo nos interesa nuestro trabajo y quizás ganar y hacer mejor y ser los mejores, y no nos interesa Dios. Cuando no tiene que ser así, Dios tiene que ocupar el primer lugar y el centro de nuestra vida en todo momento. Y tenemos que contar a otros, somos llamados a proclamar el Evangelio de salvación y cuando privamos nuestra fe no lo hacemos. ¿Y esto creen que está pasando en nuestras iglesias? Sí, está pasando tristemente. ¿Cuántas veces tenemos vergüenza de compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuántas veces sé que mi compañero de trabajo está pasando por algo muy doloroso y no le doy una palabra de parte de nuestro Dios? No oro por él, no oro con él, por el qué dirán, cómo me van a mirar, qué les importa a ellos que yo crea en Dios. Por todo esto, privamos nuestra fe. Hoy somos muchos los que tenemos vergüenza de hablar de Jesús. Vergüenza. Cuando tendría que ser lo más hermoso de nuestra vida hablar de nuestro Señor Jesús.
hablar de la obra redentora que ha hecho por nosotros. Tendría que ser lo más hermoso y nos genera vergüenza, miedo. En Argentina, al menos en Argentina, somos libres de hablar del Evangelio. Somos libres de hablar de Jesús. Y no lo hacemos, no estamos aprovechando la libertad que tenemos para hacerlo. En otros países son perseguidos, sufren persecución, igual se animan a proclamar el Evangelio de salvación. ¿Cuán superficial está siendo nuestra fe? Privatización. Privamos, privamos nuestra fe. La guardamos solo para nosotros. Fe cristiana es socialmente un evento irrelevante, aun si es un compromiso privado, lo decía este autor. Termina siendo eso. Cuando comenzamos a privar nuestra fe, lo vimos solo en lo privado, solo en lo secreto, se vuelve un evento irrelevante. Cuando hablamos de lo secreto, no hago referencia a lo que nos dice, nos enseña Jesús de cierra tu puerta y habla con tu padre en lo secreto. No hago referencia a eso, sino de no compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuántas personas pueden conocer a Jesús con el simple hecho de decir, mira, Dios hizo esto conmigo? O con el simple hecho de ver una actitud distinta en nosotros por ser cristianos verdaderos, por ver esa humildad genuina, esa confianza, esa amabilidad, esa paz, que son frutos del Espíritu, por ver a Jesús reflejado. ¿Cuánto puede cambiar la vida de las personas que nos rodean? ¿Cuánto impacto podemos generar si manifestamos nuestra fe? Somos llamados a esto, somos llamados a compartir el Evangelio de salvación. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta que le dejo ahí para que piensen. Cuando estudiaba estos temas realmente me puse a analizar mucho, ¿no? En mi vida. Y muchas veces, lamentablemente, todos estos fenómenos nos envuelven. Por eso es tan importante, y vuelvo a repetir, que analicemos nuestra espiritualidad, nuestra fe, cómo está. Bueno, y este que es muy, por ahí han escuchado mencionar, que tiene que ver con el naturalismo reductivo, que en pocas palabras lo que hace es atribuir todo al ser humano. El ser humano es el que hace todo, por él se genera todo, él es el centro de todo. Ya Dios no tiene sentido en esta corriente, obviamente, y se coloca al hombre en el centro. Todo es gracias a la inteligencia del ser humano, a la capacidad del ser humano, porque él lo hizo, porque él pudo hacerlo. No se necesita de un Dios. Este autor decía, Dios no existe, solo la materia es real, el hombre es el tesoro de todas las cosas. Qué fuerte, ¿no? Decir Dios no existe. Para esta corriente lo único que importa, lo único real, lo único confiable es lo que se toca, lo que es tangible, lo que yo puedo ver, lo que puedo hacer, lo que puedo tocar. Como Dios no es tangible, según esta corriente, entonces no es real. El hombre sí es tangible, si veo lo que hace, entonces sí es real. Él se le atribuye todas las cosas. Qué fuerte, ¿no? Reducir todo a la sabiduría humana. Y esto, vamos a decir, no, capaz no pasa. Quizás le pasa ya a las personas que están muy lejos a nosotras. Y no. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que hablábamos la clase pasada de la mayordomía? Nos olvidamos de que Dios es el creador de todo el universo.
dueño y autor de todo lo que nos rodea y de todo lo que existe. Nos olvidamos de eso. Nos consideramos nosotros mismos dueños de todos. Esto es mío, yo me lo gané, yo lo adquirí, yo me esforcé por conseguirlo y nos olvidamos de que todo procede de Dios, todo viene de Dios. Nos olvidamos de nuestro papel de mayordomos y nos colocamos en el papel de dueños. Y es ahí donde esta corriente se está viviendo en nuestra vida, en nuestra liderazgo. Cuando no le damos la autoridad de dueño y señor de todo a Dios. Cuando no comprendemos de que Él nos provee todo. Así que sí, muchas veces estamos envueltos por el naturalismo reductivo. Es para analizarnos y para ver si esto está pasando en mi vida o no. Cuando hacemos esto, cuando no lo atribuimos a Dios como el autor y el que ha creado todo y el dueño de todo, que todo le pertenece a Él, cuando ignoramos esta gran verdad, estamos diciendo que Dios no existe. Quizás no decimos con nuestras palabras Dios no existe, pero al ignorar que Él es el dueño y el autor de todo, decimos Dios no existe. Cuando creo que todo se hace por mis fuerzas, que todo yo lo consigo, entonces estoy diciendo que Dios no existe. Qué triste realidad la que estamos viviendo. Y uno más tiene que ver con el dualismo. Seguro muchos han visto esta imagen del yin y el yang, todas estas filosofías orientales y demás. Y el dualismo hace que la vida esté dividida en pares que ya no están conectados. Divide, de nuevo, separa, divide, ya no hay una conexión. Ya no me interesa, ya no tiene relación lo que siento con lo que pienso, por ejemplo, ¿no? O ya no tiene relación la carne con el espíritu. Todo está separado. No hay una relación y es ahí donde corremos el peligro de caer en esto. Si yo creo que no hay relación entre lo que pienso y lo que siento o entre la carne y el espíritu, estoy diciendo que yo en el espíritu puedo alabar a Dios, puedo orar a Dios, puedo buscar a Dios, pero en mi carne puedo hacer totalmente cosas diferentes. La puedo maltratar, la puedo descuidar. Total, está separado. Y es triste porque a muchos les conviene que sea así, que haya esta separación, porque nos hace sentir cómodos con nuestra manera de vivir. Vamos a ver un poquito más sobre el dualismo. Nos hace ver que la mente está separada del corazón. Lo que decía, lo que siento en el corazón no tiene nada que ver con la mente. Lo que dice el dualismo. El sexo está separado de la sexualidad. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No va a afectar mi sentimiento. Cuando sabemos que no es así. La fe está separada de la razón. No necesito la razón. Cuando sabemos que no es así. Porque necesitamos de la razón para comprender la palabra de Dios. Para que tengamos una fe conforme a la voluntad de Dios. Necesito pensar en lo que estoy creyendo. El dualismo separa todo esto. Y esto es lo más interesante. Cuando hay separación de todos estos sentidos, de todas estas cosas, el dualismo nos dice no hay culpa, no hay remordimiento. Separo, hago lo que quiero, en otras palabras. Entonces no siento culpa, no siento remordimiento. Si yo en mi mente pienso en la fornicación, pienso en el adulterio, pienso en tantas cosas, no hay culpa porque total está separado de mis acciones, de mi carne. O si yo entrego a mi cuerpo al pecado, no voy a sentir remordimiento porque está separado de mi sentimiento, de mi corazón, de mi espíritu. Y sin culpa no vamos a poder reconocer ante Dios nuestros pecados. ¿Vieron cuán interesante es el dualismo y cuán peligroso es todo esto? Y cuán conveniente es para muchos todo esto. Para muchas personas conviene esto. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero y no me pueden decir nada. ¿Qué pasa si un cristiano no siente culpa y no siente remordimiento? Nunca se va a ir a postrar ante los pies de Dios y pedir perdón.
No va a ser movido a reconocer sus pecados. Es muy triste que esto nos esté envolviendo muchas veces. Que caigamos en esto. Es muy triste. Necesitamos muchas veces sentirnos culpables de lo que hacemos para poder ir ante Dios y reconocer nuestros pecados y hallar gracia ante nuestro Señor. Necesitamos de la culpa y del remordimiento. Y si yo separo mi vida, si separo la carne por un lado, el espíritu por otro, la mente por un lado, los sentimientos por otro, si vivo esta separación, no se da esto. Les dejo ahí para que lo analicen. Bueno, tenemos un ratito más, así que vamos a ir por uno más, que es la pluralización y relativismo. Pluralización tiene que ver con... ¿Se acuerdan que por ahí hablamos una vez que hay un abanico grande de un mercado religioso, donde las personas dicen, bueno, este me conviene, aquel no, elijo cuál me conviene mejor? Y tiene que ver con esto, la pluralización. Una diversidad de opciones entre las cuales elijo. Y voy a elegir, obviamente, la que me hace sentir más cómodo, la que menos me tengo que esforzar por cambiar o dejar algo en mi vida, la que me deja mi área de confort y no me hace cambiar nada. Normalmente las personas optan por esa opción religiosa. Y el relativismo tiene que ver con punto de vista en el cual ninguna opción es moral o espiritualmente mejor que otra. Ahí viene la famosa frase, todas las religiones nos llevan a Dios. Y esto no es una verdad que procede de la palabra de nuestro Señor. No todas las religiones del mundo nos llevan al mismo Dios. No todas nos llevan a Dios. Y muchas veces caemos en esto de ver, a ver, qué en el mercado religioso que hay, de ver qué se acomoda mejor a mi estilo de vida, a mi forma de ser. A aquello que no me hace cambiar nada o que no me hace mejorar nada, sino que se adapta a como yo soy. Hoy, tristemente vemos mucho todo esto de las novelas turcas, el yoga, eh, y tantas cosas, películas y todo que vienen de estas teorías, de estos fenómenos orientales, ¿no? De estas corrientes orientales y que se van metiendo a nuestro estilo de vida, a nuestra cultura, a nuestra forma a nuestra fe incluso, ¿no? Que van atrapando todo eso. Y todo esto lleva a que muchas veces caigamos en grandes herejías, porque comenzamos a creer en cualquier cosa menos en Dios. ¿Ven la gravedad de todo esto, no? Estamos tan envueltos por tantas ideas de religiones y de dioses incluso, que terminamos cayendo en grandes herejías. Hoy tenemos quizás hermanos que leen el horóscopo o que creen en todo lo que tiene que ver con la astrología y los planetas y todas estas cosas tan raras, ¿no? En la magia. Terminan alejándonos de la fe verdadera en nuestro Señor Jesús. ¿En qué estamos creyendo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Este pluralismo y este relativismo lo que hace es decir, bueno, vos crees en eso, está bien. Nos lleva a no confrontar. La palabra dice que tenemos que confrontar con la verdad, hablar de la verdad, anunciar la verdad. Y muchas veces nos callamos porque, bueno, vos crees en eso, está bien. Cree en Buda. No pasa nada, es tu forma de creer. Vos crees en aquello y bueno, no pasa nada, es tu forma de... Nos reservamos, volvemos a la privatización de la fe, ¿no? Nos reservamos de anunciar la verdad. Dejamos que muchos se extravíen.
por no confrontar, por no anunciar la verdad. Y cuando hablamos de confrontar, es confrontar en el amor, en mostrar el amor de Cristo. A ese confrontar nos referimos. Bueno, y por último, uno más, creo que llegamos a dar, sí, uno más llegamos a dar, que tiene que ver con el individualismo autónomo. Y tiene que ver con esto de creer que cada uno está en su mundo, y es una realidad que estamos viviendo mucho. Vamos por la calle y nadie te saluda, quizás pasa un conocido y ni le saludamos porque yo estoy en mi mundo, él está en su mundo. Entramos o nos subimos al colectivo y nadie saluda a nadie porque cada uno está metido en lo suyo. No nos interesa ver cómo está el que está a mi lado. No nos interesa ver al que está en el semáforo y que está pasando hambre. ¿Por qué? Porque yo estoy metida en mi mundo, en lo que a mí me interesa hacer, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero lograr. Y tiene que ver con esto. Y es muy triste, me gustó mucho esta imagen, bueno, en el sentido de gustarme, ¿no? Porque transmite bien este mensaje del individualismo. El hombre dice, ¿no? En la imagen, estoy solo, por favor, ayúdenme. ¿Cuántas personas hoy se sienten solos, se sienten perdidos y no tienen nadie a su lado para charlar, para desahogarse, para compartir un tiempo? Buscan ayuda, pero nadie se la ofrece. Buscan hablar, pero nadie los escucha. Y es una realidad que estamos viviendo en este siglo. Y es una realidad que muchas veces estamos viviendo como hermanos, como iglesia. ¿Cuántas veces a la semana le escribo a aquel hermano que sé que está pasando por la necesidad y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? O quizás algún hermano que está pasando por duelo, o algún conocido incluso que está pasando por duelo. ¿Cuántas veces nos preocupamos por acompañarlo, para estar con él, para charlar, para escucharlo simplemente? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el individualismo autónomo. Quiero mostrarle un videíto, espero que se vea, que habla en profundidad sobre esto. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí. Dale. Bueno, hasta ahí.
Es muy impresionante este video. Las veces que lo vi siempre nos hace ver con claridad lo que es el individualismo. Estamos tan enfocados en lo que yo quiero ver, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gusta. Y muchas veces, si nos enfocamos en otros, es para burlarnos, para criticar, para juzgar y no para ayudar. Vemos, ¿no? Lo que pasó con la chica, ¿no? Que mostraba el video. Que que había hecho algo que quizás no estuvo bueno, pero ¿qué pasó con la persona? En vez de ayudarlo, de darle contención, darle ayuda, se burlaban, la juzgaban. ¿Cómo terminó esa historia? De una forma muy triste. Hoy podemos estar aportando a esto. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y no buscamos ser empáticos con los que están a nuestro alrededor, tristemente muchos terminan como terminó esa chica. No sé si alguien quiere compartir lo que le impactó de este video. Eh, Está muy bueno el video. Lo que me llamó la atención fue cuando, cuando estaba en el cole y lo que se imaginó para pegarle al señor para que le presten atención. Después me di cuenta que era una imaginación. Muy bueno el video. Gracias, Adri. Creo que nosotros somos llamados a salir de todo esto y no dejarnos envolver por todo esto. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos mostrar la diferencia en este mundo. A eso somos llamados los cristianos, a mostrar la diferencia, a mostrar a Jesús, a mostrar que hay algo más allá de una pantalla, que hay algo más allá de nuestro encierro personal o de nuestra depresión, incluso de nuestro malestar o de nuestro día a día. Hay algo más, hay algo que trae esperanza y se llama Jesús. Es lo que somos llamados a hacer. Espero que en esta clase que hemos visto hoy, faltaron ver algunos fenómenos más, que si Dios permite vamos a ver si lo damos la clase que viene y que podamos analizar, ¿no? ¿Cuánto de esto está envolviendo mi ministerio? O mi vida espiritual, mi vida personal también, ¿cuánto de esto está envolviendo? Mi llamado o a mi iglesia, ¿cuánto estamos dejando entrar todo eso? Creo que somos llamados a analizarnos como pudimos ver en esta clase. Bueno, con esto cerramos la clase. Espero que haya sido de bendición, así como lo fue de mucha bendición para mi vida. Espero que pueda ayudarnos a llevar adelante un modelo de liderazgo que realmente refleje a nuestro Señor Jesús, que realmente se base en la palabra de Dios, sea el modelo de liderazgo que tenemos que reflejar. Bueno, nos vamos a estar viendo el jueves, de Dios mediante, nuestra última clase. Falta trabajar algunos temitas, pero vamos a ver cómo vamos llegando. Así que bueno, nos vemos el jueves, que Dios los bendiga. Me despido de todos, cuídense, Chau, chau. Gracias, Adri. Chao, chao. nos vemos.